Bien, pues nos encontramos hoy nuevamente en este encuentro con la palabra, en el oyente de la palabra, para preparar nuestro corazón al encuentro, tanto en el sacramento con la palabra de Dios este próximo domingo. Ya estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario, seguimos con Lucas. Nuestras lecturas van a estar geniales. Lucas capítulo 14 del 25 al 33 y primera lectura, Sabiduría, capítulo 9, del 13 al 18. También utilizaremos el Salmo 90, algunos versículos, principalmente me fascina su versículo 12. Y hemos terminado la carta de los Hebreos y esta tendremos la única ocasión de leer la parte central, el corazón de la carta a Filemón, que solamente es un capítulo, y estaremos mirando del versículo 9 al 17 con una pequeña interrupción. Bien, pues espero que todos estén preparados. Hoy voy a hacer algo un poquito, bueno, aparte de leer la palabra de Dios desde nuestra Biblia, traje otra versión que es la Biblia de Jerusalén. Es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén puede tener diferentes versiones. Y si van a misa en inglés se van a dar cuenta a lo que me refiero. La traducción en nuestra Biblia hoy es un poquito no limitada, sino que trata de captar como la esencia del Evangelio sin meternos en dificultades. Ya sabremos por qué. Ya sabremos por qué. Son unas de las palabras también un poquito difíciles de Jesús, pero que se conservaron en el griego. Y como son difíciles, creemos, ¿verdad? Junto con muchos estudiosos, que precisamente tiene ahí su validez y que es su originalidad, porque son tan escandalosas las palabras de Jesús que quedaron en la mente del evangelista Lucas, que las plasma tal cual como las recuerda, ¿verdad? Y creemos que precisamente porque son escandalosas pueden ser, vamos a decir, mucho más originales en el sentido que fue realmente lo que dijo Jesús, ¿verdad? De ese modo, para quedarse en el corazón de una manera así como un dardo en el corazón. Bien, ya estaré, ahorita que nos adentremos, ya estaré diciendo el por qué. Bien, entonces vamos pues a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14 de Lucas y vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que abra nuestras inteligencias a su inspiración. Especialmente que esta escucha no tan solo nos dé una información, sino sobre todo que transforme herido por el pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues un saludo muy cariñoso a todos ustedes, especialmente que semana con semana nos estamos contactando y estamos conectándonos para estudiar la palabra de Dios, dedicarle un poquito de tiempo. Recuerdo, como siempre lo he venido diciendo, que la iglesia, cuando uno estudia la palabra de Dios y dice y le da por lo menos media hora al día, la iglesia no, da la posibilidad de ganar una indulgencia, ¿sí? La indulgencia. Y este regalo, pues tiene que ver con motivarnos a hacerlo, ¿verdad? Motivarnos a hacerlo. Hay tantas cosas que hacer que de repente no dedicamos el tiempo. A veces he visto que muchas personas utilizan pues estos medios de YouTube o de Facebook de entretenimiento, que están lavando los trastes y están escuchando, ¿verdad? Que van manejando y van escuchando, y que bueno, eso es bueno, pero cuando como seres humanos, en medio de todas las ocupaciones, dedicamos un tiempo para la escucha atenta, para la palabra de Dios,
aún tiene mucho más mérito, ¿sí? Porque es el esfuerzo, porque se pueden hacer, uno es multitask, ¿no? Puede uno hacer varias cosas y avanzándole y sin sentir el vacío de que estoy perdiendo el tiempo, porque a veces las cosas de Dios dan esa sensación, especialmente cuando se va iniciando, ¿sí? Cuando vamos dando las primeras etapas de la conversión. Bien, pues entonces este ratito vamos a dedicarlo con todo el corazón y vamos a ver si tenemos por ahí algunas ocupaciones, pues en la medida de lo posible, tratar de no distraernos y centrarnos en la palabra de Dios. Y yo siempre recomiendo, si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia y desde ahí lea. Por eso utilizo la versión esta que la mayoría de nosotros aquí en el área tenemos. Y entonces ahora sí, capítulo 14 de Lucas, versículo 25 al 33, y dice así. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10,000 hombres puede enfrentar el que viene contra él con 20,000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, miren, ese es el evangelio que hoy que la iglesia nos pide que meditemos junto. En la iglesia universal, en todas las lenguas del mundo, quiere que lo meditemos juntos como hermanos, y no tan solo todos, con todo las homilías que van a surgir de estos evangelios. Tantos ahorita vemos muchos predicadores y sacerdotes preparando para traducir, para alimentar, para guiar al pueblo de Dios. Pero no tan solo con eso, sino con la sabiduría de Dios, con toda la sabiduría de estos 2000 años, ¿verdad? Cómo la iglesia la ha venido interpretando, y hoy me traje el catecismo de la iglesia para mirar algunos lineamientos. Bien, pues ahora me gustaría hacer la lectura desde la Biblia de Jerusalén, sí, solamente de algunos versículos, de los versículos 26 al 27, ¿sí? Al 26 al 27, que es la parte, es el corazón en el cual hoy lo escuchamos de una manera diciendo que cualquiera que venga a mí y no ame más a su padre y a su madre, ¿verdad? Vamos a ver cómo en el griego, traducido al español de una manera más literal, es decir, palabra por palabra, qué es lo que exactamente, cómo fue este mensaje tan difícil. Dice así en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia traducida más palabra por palabra, más textual. Dice versículo 26. Si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Bien, esa es la parte difícil de escuchar, precisamente porque hay una palabra que por más que le pongamos rosas y florecitas, la palabra es muy fuerte: odiar, ¿sí? Aquel que no odie, ¿sí? Y obviamente estas palabras son fuertes y escandalosas hasta cierto punto, porque el cristianismo se le conoce como la religión del amor, como la religión de la no violencia.
Entonces, ¿por qué Jesús utiliza las palabras de odio? De la palabra de odio en este sentido, ¿verdad? Y por eso algunas traducciones de la Biblia vamos a encontrar que dicen, de hecho, en inglés, si vamos a misa en inglés, sí va a decir la palabra aquel que no odie, ¿sí? Va a utilizar la palabra hate en inglés. Pero en español, en la traducción de la misa, tampoco va a tener esa palabra de odiar. Por eso es importante que la estudiáramos. Va a decir más bien, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su Padre. Bien, en primer lugar quisiera que lo miráramos como en tres momentos. La palabra no puede ser mi discípulo en estos versículos viene tres veces, ¿sí? La primera vez es cuando habla exactamente de si no odia a su padre y a su madre, ver una traducción más literal, no puede ser mi discípulo. Y después va a decir, el que no carga su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Y al final diciendo, cuando habla estas como llevaremos dos parábolas, del que planeando la torre construir y aquel rey que sale a combatir, y al final dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tres veces la iglesia capta esta perícopa y está enmarcada en estas tres notas. No puede ser mi discípulo si no odia a su padre y a su madre, ¿verdad? Si no odia. No puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue. Y no puede ser mi discípulo si no renuncia a todas sus posesiones. Y en medio de eso hay un discurso. Ahora, quiero que también veamos que estas tres afirmaciones también tienen un contexto. Y el contexto dice ahí que iba un gentío. Caminaba con él mucha gente. Caminaba con él mucha gente. En nuestra Biblia dice, junto con Jesús iba un gran gentío. ¿Sí? Entonces, me imagino a Jesús, ¿verdad? Cuando hay tanta gente alrededor tornándose hacia Él, ¿verdad? Tornándose hacia Él. Y Jesús, como decimos en palabras muy, muy sencillas en español, les pone las cartas sobre la mesa, ¿sí? Les pone las cartas sobre la mesa. Miren, pues así es la situación. Así es el discipulado, ¿sí? Así es el discipulado. Entonces, lo primero que estamos dando cuenta es que Jesús marca perfectamente que hay tres condiciones en este pasaje del Evangelio, tres condiciones necesarias que requieren para ser discípulo de Jesús. Y recordando la palabra, ¿verdad? La palabra discípulo significa un estudiante, no significa ya un cristiano hecho y derecho, sino significa alguien que quiere iniciar a hacerse cristiano. Ese es un discípulo de Jesús, ¿sí? Entonces dice que hay tres condiciones necesarias. Ahora, en el contexto amplio de la Biblia, pues yo quisiera, en primer lugar, pues acudir al mismo texto de Lucas en el capítulo 6, versículo 32 y 35, porque antes, en el versículo 6, 32 y 35, el mismo Lucas parece que, y lo traigo para poder interpretar correctamente estas palabras, que no le quiero, vuelvo a decir, no quiero ponerle florecitas, y tampoco me gusta pues que no ustedes no escuchen estas palabras que realmente son con las cuales Jesús predicó en ese momento. Y en el versículo 32 dice Jesús, si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Y en el versículo 35 va a decir, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Amen a sus enemigos. Jesús es el único momento donde va a hablar de ese odio. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice que este amor, el amor que le tienen que tener a Jesús, debe de estar en contraposición, debe odiar a su padre y a su madre? Y dice la traducción, voy a repetirlo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? En la traducción dice, el que no
el que no ame, ¿verdad? El que no me ame más que a su padre y a su madre, que es, esa es la interpretación, esa es la interpretación, pero creo que dice algo más. Entonces hemos dicho, aquí hay algo raro. Cuando Jesús está hablando de este odio, pero nos dice que amemos incluso a nuestros enemigos, ahora ¿cómo nos pide odiar a nuestro Padre como condición para seguirlo a Él? ¿Sí? Entonces, atentos. Después me gustaría que en Marcos, no en Lucas, pero en Marcos, en capítulo 9, del 45 al 47, tomáramos un poquito de atención cuando viene algo también muy radical y escandaloso que dice si tú, si 47, si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos en el lugar de castigo, en la Gehenna. Entonces encontramos también en otro momento y que, atención, y que la iglesia, la tradición de la iglesia, leyéndolo, entiende de una manera sin irlo a lo literal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, por un lado tenemos el problema del odiar, la palabra en sí misma. Por otro momento tenemos la palabra que el mismo Evangelio de San Lucas nos dice que incluso amemos a nuestros enemigos. Entonces, hoy, ¿cómo nos pone esto? Y en el Evangelio de Marcos encontramos que hay un lenguaje, vamos a llamar, exagerado, ¿sí? Exagerado de arrancarse incluso el ojo si me es ocasión de pecado, si mi mano te es ocasión de pecado, cortártela, ¿sí? Cuando Él es nuestro creador y no podemos atentar contra nuestra vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Me gustaría que en el contexto también, en Génesis capítulo 29, estoy haciendo todo este pasaje, este recorrido, ¿verdad? Para que no tengamos una respuesta como muy fácil, ¿verdad? Como muy fácil. Creo que muchos de ustedes van a decir, pues sí, ya sabemos a dónde vas, ¿no? Pues, pero quisiera que me aguantaran un poquitito para descubrir un poquito y mirar la radicalidad, lo hermoso que habla Jesús y lo profundo que es esta palabra de Dios. En el capítulo 29 del Génesis, versículo 30 y 31, pues todos estamos en el pasaje donde Jacob ama mucho a Raquel y ha trabajado 7 años y en el momento de casarse, su suegro le da primero a Lía y entonces le pide que trabaje otros 7 años si quiere a Raquel, ¿verdad? Y entonces aquí dice, curiosamente, en la Biblia dice, Jacob se unió a ella y dice, y dice aquí, y la amó más que a Lía, y estuvo en servicio de Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, mientras que Raquel permaneció estéril. Bueno, ahí está, esta es nuestra traducción, ¿sí? de la Biblia. Pero en la traducción, otra vez, más cercana, nuevamente, del Génesis, va a decir cómo Jacob odiaba a Lía, va a utilizar esa palabra también. Y dice aquí que no la amaba. Y cuando alguien no ama a alguien, no significa que le odie, ¿verdad? No necesariamente. ¿Sí? Sino que va a utilizar esa. Entonces estamos hablando de que a veces los predicadores, en este caso Jesús, puede hacer una exageración del lenguaje, no una mentira, sino una exageración del lenguaje para hacer más clara su enseñanza. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo enseñarnos aquí con la palabra odio? ¿Sí? ¿Y por qué no dice, si no me amas más a mí? En Mateo, en la versión de Mateo, quisiera finalmente esta última versión, capítulo 10, quisiera ir con ustedes, capítulo 10 del 37 al 38. Espero que tengan por ahí un lapicero y luego lo pongo en las notas. Mateo, capítulo 10 del 37 al 38, encontramos lo siguiente, que es la versión de lo que escuchamos el día de hoy, pero en la versión de Mateo, y dice 37 y 38, dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digna de mí.
¿sí? Y va a decir que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Sí? En esta versión de Mateo, el que no ama, me ama más a mí. ¿Sí? El que ama más a su Padre que a mí, no es digno de mí. Bien, con eso terminamos pues todo este recorrido un poquito bíblico, medio apresurado, de Lucas capítulo 6, de Mateo capítulo 9, de Génesis capítulo 29 y de Mateo capítulo 10. Bien, entonces, lo primero que quisiera que notáramos es de que si ponemos atención, nosotros que ya somos unos cristianos, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que bajo la doctrina no tan solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, que es Yahvé el Creador, ¿sí? Que junto con su Padre y el Espíritu Santo le hablaron a Moisés en la zarza, que siempre han representado esa unidad, ¿sí? Que es Yahvé el Creador, es Él que está hablando. Eso lo sabemos. Pero en el momento, en el contexto que estamos retomando este pasaje especialmente, que es un evangelio no para los judíos, sino para la gente pagana, que creemos que podría ser para los griegos específicamente, este evangelio, suena más escandaloso que el que estamos escuchando entre tú y yo con esas dos palabras. El de odiar y y que Jesús de Nazaret, se autonombra con esas palabras, clama el amor que solamente Dios, Yahvé, el Creador, es capaz de pedir. Recordamos nuestra lectura clásica, de hecho que llama menos citas bíblicas, pero una más. Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 6, cuando es lo que recitan los judíos 5 veces al día, el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es uno, el Señor es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento es lo que está diciendo aquí Jesús con eso de el que no odia. ¿Sí? El que no odia. ¿Por qué? Ahorita voy a ir un poquito más. Entonces, la única persona que en esta vida nos puede pedir ese amor, no tan solo primer amor, sino ama primero a Dios, sino que es un amor totalmente diferente. Totalmente diferente. Y quisiera que pusiéramos atención aquí, que dice a papá, a mamá. Ese papá, ese Dios que ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Honra a tu padre y ama a tus enemigos, dice hoy que si no odias a tu padre y a tu madre y los sigues, no puedes ser discípulo de él. Ese es lo que estamos diciendo, ese mismo Dios. Y lo primero que los primeros oyentes están encontrando es que tienen que creer, lo primero es que tienen que darse cuenta que es Dios mismo en la persona de Jesús, ¿sí? Ahí en la persona de Jesús. Y el segundo, que es una radicalidad increíble, porque nos pide el odio al padre, a la madre, a la esposa, a la mujer, a los hijos y a la propia vida. Y a la propia vida. En algún momento, cuando yo, hace como, me parece como tal vez 3 años antes de la pandemia, yo les preguntaba eso a los niños del catecismo. ¿Y cuánto amas a tu papá? ¿Cuánto amas a tu mamá? ¿Cuánto amas a tus hermanos? ¿Y a quién amas más que a todos? Y la mayoría, en verdad, en la mayoría que las mujeres se llevan por ahí, a nosotros los hombres, pero lejos. La mayoría de los niños decía, a mi mamá la amo con todo mi corazón. ¿Y por qué la amas? Pues porque ella me dio la vida, porque ella me llevó en su seno, porque ella me ama, porque me cuida, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo, ¿y ahora cuánto amas a Dios? Y los niños se quedaban callados. ¿Cuánto amas a Dios? Y me gustaría hacer esta pregunta a ustedes. La mayoría de ustedes son adultos y yo creo que una de las figuras más importantes en su vida son sus hijos. Son sus hijos. Y piensen cuánto los aman y cuánto les han podido. Bueno, ese amor que le tienen a sus hijos
o ese amor que le tienen a sus padres. Tratemos de buscar, ¿verdad? Aquel fundante, ¿no? Incluso el amor a tu pareja, ¿verdad? Aquellos que son recién enamorados, que todavía no tienen hijos, que están dejando a sus padres. Si no se convierte esto no en un segundo amor, sino ni siquiera en una opción cuando se trata de Dios, estamos experimentando que no podemos seguir a Jesús, no podemos ser sus discípulos. Esto es fuerte, más que la palabra odio. Porque cuando decimos si no amas más, permite, y esa es la palabra, aquí me explico un poco más, permite que haya como un decir, es que Dios no va a querer que yo sea así con mis hijos, que yo sea así con mi familia. Recuerdo, creo que lo he compartido aquí ya por este medio, cuando un hombre muy bueno, encontraba las dificultades de su familia, de que él iba a las clases, estaba muy acercado a Dios, pero su familia no quería seguirlo, no quería seguir a Dios. Y me dijo, padre, ¿qué hago? ¿O a Dios o a mi familia? La respuesta aquí era clarísima, clarísima, ¿sí? Y yo le dije, mira, es que no tienes que escoger entre los dos amores. No tienes que escoger entre los dos amores. Es que es a Dios junto con tu familia, ¿sí? Pero muchos, y esto es real. Especialmente hay muchas parejas y hay muchas familias que generalmente hay un sufrimiento porque generalmente una persona es como, digamos, la más religiosa y los demás, los hijos, muestran una indiferencia y, ¿por qué no incluso hasta un rechazo a las cosas de Dios? Y que la misma familia, los hijos o la pareja se vuelven un obstáculo en el seguimiento con Dios, un desánimo continuo. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Si tú no tienes un amor principal, primordial para mí, no puedes ser mi discípulo porque siempre vas a estar, no lo vas a tener claro, no vas a tener entre la espada y la pared. Entonces este odio no significa un odio como sentimiento, sino significa que esto no tenga, que las personas, ¿verdad? Las cosas, las posesiones, no tengan ni siquiera un lugar en el corazón de competir contra Dios, ni siquiera que compitan contra Dios. Eso es exactamente lo que está diciendo Jesús. Y vamos a ver cómo en el Catecismo de la Iglesia, para ir terminando que me he quedado ahí, que tal vez ya no pueda meditar lo de la torre, pero creo que era importante ponernos un poquito, pausar para mirar la importancia de entender estas palabras claras en nuestro seguimiento a Jesús. Y me gustaría ir directamente con en el número 2544, 2544 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, cuando cita precisamente a Lucas 25:44, ¿sí? Dice, 25:44, estaba aquí yo un poquito equivocado. Dice, es en el tema, la tercera parte del catecismo, que habla de la pobreza de corazón. 25:44 dice, y cita Lucas 14:33. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes, por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Como vemos aquí, dice que es un preferirle a Él respecto a todo y a todos por el reino de Dios. Es decir, mirar, y esto habla un poco de la primera lectura de la sabiduría, que la sabiduría nos hace escudriñar a Dios. ¿Quién entiende sus preceptos? Y el Espíritu Santo nos hace poder situar entre lo temporal
no malo, porque no somos maniqueos, y lo eterno, pero que lo temporal siempre está en camino hacia lo temporal, nos apunta hacia lo eterno, ¿sí? Y, y muchas veces nosotros podemos quedarnos más con lo temporal. Con tu hijo, tocando el tema otra vez, es temporal. La lógica de la vida dice que ellos nos van a enterrar, pero el día a día nos dice que no, eso no se sabe, que no es seguro, que muchos padres enterran a sus hijos, que es temporal y que un hijo, si no nos apunta a Dios, hacia lo más eterno, hacia ese amor increíble, hacia esa donación, hacia esa entrega que tenemos que hacer como cristianos, y solamente nos cerramos en un amor ciego al hijo, no sabemos ser padres ni madres. Igual, si a la persona, a la pareja, ¿verdad? Porque también he visto esos amores ciegos, locos, que dejan hijos, en verdad he visto que es mujeres, especialmente que se olvidan incluso de sus hijos por seguir a un hombre y que se les olvida todo. No tan solo hablamos de los preceptos de la iglesia, ¿no? Que vivimos en una sociedad, pues cada quien amando a lo suyo, ¿no? Haciendo el bien por su familia, pero no tomando en cuenta a Dios. Continuamente me pongo a pensar cuánta gente que vive amancebada y es tan hermoso el sacramento, tan hermoso el sacramento. En estos días escuchaba a Jordan Peterson, este psicólogo canadiense, y hablaba de si quieres arruinar tu matrimonio, vive sin casarte con esa persona, vive en unión libre, ¿no? Incluso hasta en psicología nos los dice y no lo alcanzamos a entender, pero muchas veces vivimos en un amor ciego por la persona. Quisiera, antes de cerrar y ir con el otro, a veces yo pongo a pensar a veces en los papás cuando por un amor a sus hijos, y lo digo con todo el respeto al amor, pero muy fundado en la Biblia, permiten hacer a sus hijos tantas cosas como les dicen que se junten y pues vente, júntate con tu mujer, júntate con tu hombre y tráetelo a la casa aquí a vivir. El daño que les hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y creyendo nosotros que los estamos amando de esa manera, que para que ahorren un dinero, que para que no se casen para ver si se llevan bien o se llevan mal, y les hacemos tanto daño a esas parejas. Y muchas veces yo he visto algunas parejas, y yo se los he dicho a algunos papás, que esa es la única, si un papá o una mamá lleva a vivir a su hijo o a su hija y viven en amaciato a su hogar, esa pareja de papás no pueden comulgar cualquier persona que, que se solapa un pecado y se hace cómplice de un pecado, está en su propio pecado. ¿Sí? Papás muy santos, muy buenos por amor a sus hijos, que tienen a sus hijos sin casarse en su propia casa, no fuera de su casa. Si ellos están pagando sus rentas, o incluso si yo estoy de acuerdo en que ellos estén casados, no hay que obligarlos. Pero si yo estoy de acuerdo y yo los exhorto, estoy en pecado, porque estoy solapando esa unión que al final les hace daño, que otro día hablaremos de ello. Y termino con este último versículo que también me parece ser que es muy importante y que me parece ser que es urgente, en 1618 del Catecismo, y habla de la virginidad por el reino de Dios. Dice 1618 del Catecismo de la Iglesia. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida de que Él es el modelo. ¿Sí? Entonces, esto nos tiene que llevar a que hubiera vocaciones. Cuando la familia entiende este amor que no tiene medida y que no tiene rivalidad,
y eso es bien enseñado, ¿qué surge? Una vocación sacerdotal. ¿Qué surge? Una vocación a la vida religiosa. Eso surge en medio de nuestros hogares, que Dios es absolutamente el primero sobre todas las cosas. La sabiduría, el libro de la sabiduría nos habla de eso, de qué inmenso, y tendríamos que explorar un poquitito más, ¿verdad? Explorar un poquitito más acerca de la belleza, de lo maravilloso que es servirle a Dios. Lo maravilloso. Les dejo solamente un número del Catecismo de la Iglesia, ya no lo leo, el número 300 que habla de eso, habla de lo que Dios es totalmente inabarcable. Y cuando descubres ese tesoro, te das cuenta que todo lo demás, ¿verdad? Es todo lo demás, incluso aquello que todo lo demás solamente nos lleva hacia Dios, nos lleva a Dios. Y qué privilegio es ser papá, y qué privilegio es tener una madre, y qué privilegio es tener un hermano y una esposa, pero ellos son regalos de Dios que nos apuntan hacia Él, solamente hacia Él. Y que el amor a Dios es sobre todas las cosas. Bueno, pues difícil, ¿verdad? Difícil, pero yo creo que esto tendremos que irlo meditando, esta radicalidad, y decirle a Jesús, Jesús, tú conoces mi debilidad, tú conoces que mi amor es pequeño, cómo amo a mis hijos, cómo amo a mi pareja, cómo amo a mis padres. Sé tú el centro de mi vida siempre, sé tú el centro de mi vida siempre, y que yo pueda enseñar, proclamar este amor a los que están a mi alrededor. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga. Nos vemos en la liturgia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.